¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo les va? Bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy muy contento de que estemos nuevamente juntos en este espacio, en esta serie de Ministerio Séptimo Milenio titulada La Cruz del Padre y el Hijo, que podamos seguir avanzando junto en el estudio, poder conocer también de ustedes mediante sus mensajes privados que me pueden enviar ahí abajo de la imagen. Tienen los distintos canales para contactarme y que pueda haber una retroalimentación, ¿sí? Que podamos estudiar juntos en todo esto. Y sé que, bueno, el tema anterior, el tema del chivo expiatorio, dejó sentadas las bases para lo que es este nuevo tema, ¿sí? La cruz del unigénito. Sé que entiendo, ¿sí? Que es algo diferente a todo lo que nos enseñaron, ¿sí? Durante toda nuestra vida. Pero eso no implica de que sea mentira o de que sea falso, sino de que quizás no hemos entendido bien, quizás teníamos puesto un velo. Digo quizás porque no creo tener toda la verdad, pero sí, si estamos acá juntos es porque tenemos un espíritu abierto, porque tenemos el deseo de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para encontrar cuál es la verdad así como fue dada en Cristo Jesús. Quiero introducirme entonces en el tema, ¿no? Habíamos hablado del chivo expiatorio, del sistema de sacrificios, por qué Dios implementó este sistema de sacrificios, qué era lo que el hombre tenía en su corazón. Y por consiguiente, si entonces el sistema de sacrificio fue implementado por lo que el hombre tenía en su corazón, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen y que todavía hay cierto misterio alrededor de la cruz. ¿Es de verdad Dios un Dios que se complace en la muerte? ¿Un Dios que recién pudo reducir su nivel de ira cuando su Hijo entregó su vida para que en vez de matar al ser humano Dios lo mate a él? ¿Es ese Dios en el cual creemos o será que hay algo más que no estamos viendo? Entonces, para introducirnos directamente en la palabra de Dios, vamos a sentar unas bases en cuanto a cómo Dios se relaciona con el hombre y cómo se escribe la Biblia, ¿sí? Y esto es un ejemplo. En Marcos 10:2 dice que se acercaron algunos fariseos para poner a prueba a Jesús. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Entonces, ¿qué les mandó Moisés?, dijo Jesús. Y ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. O sea, está en la Biblia, está escrito así, que el hombre puede dar carta de divorcio a su mujer y repudiarla. Está escrito en la Biblia. Ahora, Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que no porque haya un versículo en la Biblia que está diciendo algo de forma explícita, de forma contundente, ¿sí? No porque ese versículo exista, significa que eso salió del corazón de Dios. Salió de la voluntad plena y original de Dios. Es como Dios lo quiso hacer desde el principio. No significa eso, ¿sí? Significa que Dios nos alcanza en donde estamos y que condesciende en hacer ciertas cosas para encontrarnos en nuestra locura, en nuestra forma equivocada de entender las cosas y de entender a Dios. Entonces acá vemos que Dios a través de Moisés les da una ley, pero que no fue su voluntad. La dio a causa de la dureza del corazón de su pueblo. Ahora, miren lo que dice Ezequiel 20:23 en consonancia con esto que venimos hablando. También yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y los esparciría por las tierras, porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo,
y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. También hubo entonces les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Hay estatutos y hay decretos. ¿Los da Dios? Sí los da Dios. Pero no son buenos y por esos estatutos y esos decretos no podían vivir. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Vimos en el tema del chivo expiatorio que Dios instituye un sistema de sacrificios, ¿sí? Mediante este sistema de sacrificios el hombre no podía vivir. Dios no estaba instituyendo un sistema de sustitución penal, ¿sí? El cordero tiene que morir porque vos no quisiste llevar la culpa. Y hasta que no se aplaque mi ira y alguien muera, yo no los voy a perdonar. Eso es lo que el cristianismo ve en el sistema de sacrificios, pero no es el sentido por el cual Dios lo dio. Dios lo dio, ¿sí?, a los sacrificios, Dios dio al cordero porque es lo que el hombre tenía en su corazón. Cuando el hombre le echa la culpa a Dios, lo está matando. Está pidiendo que él reciba la condena del pecado, porque Dios le había dado a la mujer que la mujer lo engañó, ¿sí? La culpa es tuya, le dijo el hombre a Dios. Entonces, ¿por qué vino a morir Cristo? Continuemos. Vamos a Hebreos, que es uno de los libros por excelencia que nos hablan, el apóstol Pablo nos habla así del tema de los pactos, el tema del sacrificio, el tema del santuario, y sabemos que es bastante complejo entender a Pablo, pero mediante la sabiduría que Dios nos da, vamos a leer algunos textos y tratar de que el Señor nos los explique, ¿no? Hebreos 9:15 dice que por eso Cristo es el mediador de un mejor pacto, ¿sí?, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Entonces hay una muerte, ¿sí?, que tuvo lugar para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Y los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, pues que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. ¿Quién es el que cree? ¿Quién es el que dice que un pacto no se puede hacer sin sangre? Es el hombre, ¿sí? Es el hombre el que todo el tiempo está poniendo su culpa sobre alguien más. Es el hombre quien busca un chivo expiatorio y ahora es el hombre quien cree, ¿sí?, que hay que matar a alguien para confirmar un pacto, un animal o incluso a una persona. Si no matamos a Cristo, entonces no podemos entrar en pacto con Dios, ¿sí? Dios nunca dice eso. La forma en la que está escrito es para que el hombre se pueda mirar en un espejo, ¿sí? Es el hombre quien determina esto. Y entonces el versículo 15 nos dice que esta muerte, que la muerte de Jesús, ¿sí?, tuvo lugar para que las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, ¿sí?, pudieran ser redimidas. ¿Por qué? Porque todo aquel que está en el viejo pacto, y esto no es un tema de dispensaciones, hoy podemos estar en el viejo pacto, todos los que estamos en el viejo pacto creemos que sin sangre no hay remisión de pecados, que si alguien no muere en nuestro lugar, Dios no nos puede perdonar. Todos lo creemos. Entonces, si eso no sucede, nosotros no vamos a creer. Entonces, la muerte de Cristo fue para que todas las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, todos los que están en el primer pacto, pudiesen entender de que sí son perdonados. Por cuanto Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, entonces tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Llegamos a este versículo que es
tremendo, ¿no? Nos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esto lo dice la ley. ¿Qué ley? La ley del antiguo pacto, la ley que fue dada a causa de la dureza de los corazones del hombre, la ley que fue dada para encontrar al hombre en su condición de locura, en su condición de tener la vista totalmente tapada, en su condición de ceguera espiritual. Esa ley, ¿sí? Según esa ley, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero en contraparte, tenemos que entender que Dios es amor y que Dios dice no matarás y que la ley es un trasunto del carácter de Dios y que a Dios no le gusta, Dios sufre cuando a una criatura de su creación le están degollando el cogote, le están cortando el cuello, ya sea un cordero, ya sea un ser humano. A Dios no le gusta, Dios no quiere eso, no salió de su corazón. Lo instituye porque es la única forma de que el hombre pueda comprender, de que el hombre pueda entender. Y si el hombre meditara de forma correcta en el sacrificio, llegaría a otro tipo de conclusiones y no a las que llega actualmente, que es que Dios lo quiere, que Dios se satisface en su justicia cuando alguien muere a causa del pecado. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay pecado. Eso es lo que creen las personas que están bajo el antiguo pacto, que leen la Biblia con los lentes del antiguo pacto. ¿Sí? Hay que agarrar un libro y llenarlo todo con sangre. Hay que agarrar el santuario y llenarla toda con sangre. El hombre es quien cree eso. ¿Ustedes creen que en el cielo, en un lugar puro y santo donde vive Dios, ¿sí? Las cosas son rociadas con muerte? ¿Sí? Hay que matar a alguien para manchar todo con sangre. Eso es algo ilógico, algo que no tiene razón de ser. Por eso tenemos que buscar en nuestro corazón y en nuestra mente por qué Dios nos da estas cosas en forma de espejo. Hebreos 10:3 nos dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Recordamos en el tema anterior, vimos también que quizás, ¿sí?, la interpretación más probable es que cuando Dios instituyó los sacrificios en el Edén con Adán, lo haya hecho para que vengan una vez al año, ¿sí?, al final del año, quizás en el día de expiación, ¿sí? Entonces en ese sacrificio se hace memoria de los pecados. ¿Para qué Dios dio este sacrificio? ¿Sí? Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede, ¿sí? La sangre no puede quitar el pecado. Y Cristo dice, entrando al mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aunque vos no lo querías, condescendiste en hacerlo. No querías el sacrificio del cordero, pero aún así lo hiciste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Obediencia, arrepentimiento, confesión de pecados. No quiere sacrificios ni ofrendas. Pero el hombre cree que tiene que agradar a Dios mediante sacrificios y ofrendas. Entonces Dios acepta lo que el hombre le quiere dar y le da el sistema de sacrificios, pero se lo da para que cuando el hombre esté cortándole el cuello al cordero, diga, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy cargando mi culpa en un inocente en vez de hacerme cargo yo de mi culpa? ¿Acaso creo que Dios no me puede perdonar simplemente si se lo pido? ¿De verdad tengo que matar a alguien? ¿De verdad estoy matando al Hijo de Dios creyendo que es la única forma en la que aplaco la ira de Dios y Dios me puede perdonar? Para eso fueron dados los sacrificios. Para eso, justamente para el sentido contrario al cual hoy se le da. ¿Sí? Pero Cristo lo explicó y dijo, sacrificio y ofrenda no pediste, no te agrada, pero como era la única forma en la que podíamos alcanzar al hombre, me preparaste cuerpo. ¿Sí? Si es la única forma en la que el hombre va a entender, hagámoslo.
¿Sí? Eso es lo que dijeron el Padre y el Hijo. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que venir a morir? Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. Esto lo dice Moisés, ¿sí? Un profeta como tus hermanos, un profeta humano, ¿sí? Levantará Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este fuego, no sea que muera. Y el Señor dijo: bien has hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. ¿Quién es el que pide un humano para poder oír? Es el pueblo. Cuando dice, Dios les había dicho: escuchen mi voz, yo voy a hacer de ustedes gente santa. Sí, decinos lo que hay que hacer y lo hacemos. Ahora ven a Dios, que no nos hable Dios, porque vamos a morir, tenemos miedo. Hablanos vos, Moisés. Entonces Dios les dice: ¿así? ¿Ustedes quieren un humano? Si esa es la forma en la que ustedes van a escuchar, les voy a dar un humano. Por eso, Cristo viene en forma humana, porque el hombre lo demanda. Porque el pacto eterno, el nuevo pacto, consiste simplemente en Cristo morando en nuestro corazón, grabando su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué Cristo viene en forma humana? Porque el hombre lo demanda. Porque el hombre no quiere escuchar a un ser divino, el hombre quiere escuchar a alguien igual a él. ¿Sí? El hombre lo pide. Ahora, ¿qué pasa? Viene el hombre, viene el Dios hombre, y dice lo siguiente, ¿sí? Hablándole Cristo hombre a su Padre Celestial, dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Había muerto Cristo cuando habló esto? No. Él estaba hablando con sus discípulos, no había todavía llegado el juicio, no había llegado la hora del sacrificio en que lo iban a matar. Y Jesús dice: ahora mismo, en este mismo momento, yo acabé la obra que vos me diste que hiciera. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres, sí, que del mundo me diste. Entonces Cristo dice: yo terminé la misión. ¿Cuál era? Manifestar tu nombre a los hombres. Predicar sobre el verdadero carácter de Dios. Dios te puede perdonar, créele, no necesitas sacrificios y ofrendas, no necesitas derramar sangre, no necesitas poner tu culpa en otra persona. Dios te puede perdonar, Dios no mata, Dios no mata, Dios no castiga. Todo eso que te sucede cuando te apartás de Dios, porque el pecado es quien te da la paga. ¿Sí? He manifestado tu nombre a los hombres, terminé la obra que me diste. La obra que me diste no es que me traspasen, que me latiguen y que me crucifiquen para que tu enojo se disminuya. Esa no es la obra, es manifestar tu nombre a los hombres. Sigue diciendo, ¿sí? El versículo 7, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos, ¿sí?, los que escucharon, han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y no en ellos, y yo en ellos. ¿Sí? El amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. He venido, Padre, en una misión, la misión que me diste, de que el hombre entienda de que no es que los querías reventar y yo me puse en el medio, de que necesitabas
castigar, matar para que tu justicia se vea satisfecha. Vine para explicar que eso no es así. Vine para explicar que tu amor es infinito y que podías perdonar, que puedes perdonar. Para eso vine, para demostrar que eres amor, de que la muerte, de que el uso de la fuerza, de que el castigo no son parte de tu carácter. Para eso vine, ¿sí? Y hay gente que lo entendió y lo vamos a seguir, ¿sí? Voy a seguir con esa misión y mis discípulos van a seguir con esa misión. Hay una parábola que contó Jesús que explica esto de una forma sensacional. Los labradores malvados. Mateo 21:33 dice: había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y clavó en ella un lagar y edificó una torre. ¿Sí? Una viña es un lugar de protección, ¿sí? Un muro, la ley de Dios. Puso un lagar, agua, el Espíritu Santo. Una torre, ¿sí? La protección, la vigilancia. Dios fuerte es el nombre, ¿no es cierto? Dice, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. ¿Quiénes son esos siervos, ¿sí?, que Dios envía? Primeramente, ¿quiénes son los labradores? Es el pueblo de Dios al cual Él escogió para que esté en su viña, para que trabaje su viña. Ahora, llega el tiempo de recoger los frutos y Él manda a los profetas, Él manda a los mensajeros, ¿sí?, al pueblo, ¿sí? Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿No dijo Jesús acaso, Jerusalén, tú que mataste a todos los profetas, que no quisiste oír, ¿sí?, cuál es el día de tu visitación? No quisiste oír a nadie. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, más grande que el primero, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento. Hicieron lo mismo, los mataron, ¿sí? Finalmente, envió a su Hijo diciendo, y acá prestemos atención, ¿por qué Cristo tenía que venir al mundo? Envió a su Hijo diciendo, creyendo. Estamos entonces en el 37. Respetarán a mi Hijo. No lo envió para que lo maten. Pensó, a mi Hijo sí lo van a respetar. Con los profetas se habrán confundido, pero a mi Hijo lo van a respetar. Pero cuando los labradores vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? ¿Por qué Dios envió su Hijo? Envió para que conozcan al Padre. Envió para sacarlos del engaño, para creer que podía perdonarlos. ¿Y qué hizo el ser humano? Lo mató. El ser humano mató al Hijo de Dios creyendo que Dios así lo quería, creyendo que Dios necesitaba que alguien muera para poder perdonar, creyendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso lo mataron. Pero no lo envió para eso, ¿sí? Lo envió para que lo escuchen, para que lo respeten, ¿sí? A él oíd, ¿sí? Levantaré un profeta de entre vosotros. Mi ángel irá delante de ustedes, a él oíd, hagan todo lo que él dice. Lo sacaron afuera y lo mataron como un ladrón. ¿Isaías acaso nos dice que nosotros creíamos que él era herido de Dios? ¿Que Dios demandaba su cruz? Pero que en realidad él fue aplastado por nuestros pecados. Él llevó sobre sí nuestras transgresiones. ¿Y para qué lo hizo? Para que viéramos de que no hay vida en nosotros mismos, para que dejemos de creer la mentira de Satanás. ¿Qué es lo que dice la mentira de Satanás? Que nosotros vivimos por nosotros mismos. Entonces, para morir, alguien te tiene que matar.
Cuando te morís, vos crees que Dios te está matando, porque si no, no te hubieses muerto. Jesús, cuando carga los pecados sobre él muere aplastado por los pecados. La separación del Padre y el peso de los pecados revienta su corazón. Jesús murió para que veamos cuál es la muerte que nos espera si nos separamos de Dios, si rechazamos a Dios. No murió por sustitución penal. No murió porque Dios necesitaba que Él muera para poder perdonar. Murió para llamar nuestra atención, porque Él dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. No era la voluntad del Padre que su Hijo muriera para llevar adelante un plan en el cual se aplaca su ira y que después Él diga: al fin lo mataron, estoy satisfecho, ahora están perdonados. Eso es una locura, eso es un sinsentido, eso es una blasfemia, es una acusación directa a Dios, ¿sí? Es atentar contra el amor de Dios, ¿sí? Atentar contra la relación más pura del universo, que es la relación del Padre y el Hijo. Ahora, vamos a ver algunas citas, ¿sí?, que van a reforzar un poco todo esto que vimos. Deseado toda la gente, página 130. Al entrar Jesús al templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas. Vio la angustia de los pobres que pensaban, que creían que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Vio a los pobres que creían. Habían sido engañados, ¿sí? Les habían dicho que necesitaban gastar toda su plata en traer animales para matar, porque si no, no podían ser perdonados. Un buey, ¿no tenés para un buey? Bueno, trae un macho cabrío, trae un cordero. ¿No tenés? Bueno, aunque sea, trae una palomita, pero traela. Si tenés que dejar de darle de comer a tu familia para traer la palomita, traela. Pero si no derramás sangre, no podés obtener perdón. Entonces, cuanto más pobre seas, más lejos estás de Dios, porque necesitas derramar sangre constantemente para que Dios te perdone. Vio a los pobres que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley. Dios lo dice. Dios va a castigar a los transgresores de su ley. Ahora, ¿con qué lente leemos esto? ¿Con el lente de Dios con un tridente clavando al ser humano? ¿O con el lente del nuevo pacto que dice Dios no mata, o sea, no matarás? Con amor eterno te he amado, te di a mi hijo, te di libre albedrío. ¿Con qué lente lo estamos leyendo? ¿Cómo? El tema es cómo castigará a Dios a los transgresores. ¿Lo hace? Sí. ¿Cómo? Los que se lisonjean con la idea de que es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores. La justicia de Dios contra los pecadores. Dios tiene que ser justo. Dios tiene que castigar a cada uno según sus obras. ¿Con ese lente lo estamos mirando? ¿Cómo castiga Dios a los pecadores? ¿Querés saber? No tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. ¿Miramos la cruz del Calvario pensando que Dios exigió la muerte de su Hijo para poder perdonar? ¿Miramos la cruz de esa forma? Fíjense lo que dice. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió
tanto cuando su padre se apartó de su faz, de la faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. ¿Por qué el corazón de Jesús fue destrozado y su vida aniquilada? Por la separación del Padre. Porque al cargar voluntariamente los pecados sobre él, el Padre apartó su rostro de él. Esa es la justicia de Dios. Darle a cada uno lo que elige. Si quisiste andar en pecado y apartarte de Dios, la justicia de Dios es darte lo que le pediste. Y como la justicia de Dios es darte lo que le pediste, si le pedís perdón, Él te perdona. Y también es justicia de Dios. La justicia y la misericordia se encontraron en Cristo, porque en el hombre estaban separadas, ¿sí? El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. ¿Qué atributos de Dios nos llenaban de temor respetuoso? Dios dice, yo te doy libre albedrío, viví tu vida, pero si no obedeces mis mandamientos, un día yo te tengo que tirar al lago de fuego y azufre. Viví tu vida, vivan su vida, pero si ustedes no obedecen mis mandamientos, yo tengo que destruir el mundo a través de un diluvio. Les doy libre albedrío, vivan su vida, pero si no obedecen mis mandamientos, Sodoma y Gomorra, yo tengo que tirar azufre del cielo, fuego y azufre del cielo para destruirlos porque no me obedecieron. Pero eres justo, oh Dios, cuando tiras fuego y azufre sobre los pecadores, cuando los ahogas en un diluvio. Eres justo, oh Dios. Esa es la idea de justicia que tiene el hombre. Pero la idea de justicia de Dios es que Dios le da a cada uno lo que Él le pide. Si le pedís perdón, te da perdón. Y si le pedís castigo, te da castigo. Como juzgues, serás juzgado. Entonces esos atributos que antes nos daban miedo, ahora que entendemos que la cruz no es para destrozar al Hijo de Dios y que Dios se desenoje y pueda perdonar, sino que es para que podamos ver lo que el pecado causó en Jesús y lo que Dios quiere evitar que suceda con nosotros, que lo dio porque nosotros lo exigimos, porque nosotros cargamos nuestra culpa sobre Él, porque nosotros lo aplastamos con nuestro pecado. Cuando entendemos eso, que lo hizo todo solamente para que lo escuchemos y para que entendamos y creamos que podamos ser perdonados, ahora en vez de tener miedo, porque si no obedecemos nos destruye, ahora los atributos de Dios nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor Padre nuestro. Abba, Padre. No hay Padre nuestro, no hay Abba Padre, si nosotros creemos que Dios quería fulminar al hombre y que entonces por eso Cristo se interpuso. Que Dios necesita que alguien lleve la culpa y muera para poder perdonar. ¿Sí? No hay Padre nuestro y no hay Abba Padre. Hay Abba Padre cuando entendemos que el mismo sacrificio de Cristo es para alcanzar al hombre en su error, es para alcanzar al hombre en su ignorancia. Si esa es la única forma que el hombre fuera atraída hacia Cristo, Él lo iba a hacer. No por una cuestión de sustitución penal, sino por una cuestión de atracción. No es expiación por sustitución penal, es expiación relacional. Cristo muere para acercarnos nuevamente al Padre, porque nosotros rechazamos a Dios. Sé que esto es difícil, ¿sí? Sé que quizás muchos tendrán
dudas, ¿sí? No pretendo en 35 minutos haber acabado con un tema. De hecho, estoy pensando qué hago con todo el material que hay, si hacer publicaciones escritas, si continuar con videos. Los invito a poder seguir estudiando. Si ustedes quieren más material me pueden pedir, pero con la serie vamos a continuar, ¿sí? Tratando de abordar todo de la forma más sencilla posible, lo que entre en 30 a 35 minutos, y pidiéndole a Dios que nos ayude a poder conocernos tal cual es, como se reveló en Cristo Jesús, ¿sí? Porque acusar a Dios de cosas que Él no es o que no hace es algo grave, ¿sí? Enseñar que Dios hace cosas que en realidad no hace, o que Él pide cosas que en realidad no las pidió, es algo muy grave. Nuestro deber, nuestra misión es enseñar a Dios en su amor, en su misericordia, que es totalmente compatible con la justicia. Que Dios nos bendiga, abra nuestra mente, nuestros corazones para poder escuchar su voz, y los espero en el próximo capítulo de esta serie. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.